El pasado sábado 12 de junio de 2021, de este año en el que estamos grabando este vídeo, se presentó en Madrid el Club El Jacobino, una iniciativa cultural, política y mediática impulsada, entre otros, por Guillermo del Valle, abogado, que trata, entre otras cosas, de recuperar una suerte de izquierda centralista que en España hace mucho que no existe, o se podría decir incluso que prácticamente no ha tenido presencia política efectiva real en todo el siglo XX. Ahora bien, ¿hasta qué punto en el año 2021 es viable o posible recuperar una izquierda jacobina? En este vídeo, que continúa la serie que estamos dedicando en este canal a las izquierdas, tanto definidas como indefinidas, partiendo de la obra de 2003 de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, repito, reeditada este año 2021 por Pentalfa junto con El mito de la derecha, vamos a tratar a nivel histórico qué fue realmente la izquierda jacobina, también llamada izquierda radical. Como dijimos en los dos vídeos anteriores sobre qué es la izquierda y por qué es imposible la unidad de la izquierda, las izquierdas se dividen en dos tipos, según Gustavo Bueno. Las izquierdas definidas y las indefinidas. No vamos a ahondar en este vídeo en esta cuestión porque ya hablamos de ello en los dos vídeos anteriores, con lo cual remito a los mismos que están en este canal en una lista de reproducción. Lo que sí podemos decir acerca de la izquierda radical o jacobina es que la izquierda jacobina sentó las pautas a través de las cuales las izquierdas definidas posteriores a ella, en tanto que generaciones, se definirían políticamente, es decir, los parámetros a través de los cuales se definirían, incluso la contra. La izquierda jacobina, en resumen, es la primera generación de las izquierdas políticamente definidas que surge con la Revolución Francesa y que tiene un proyecto definido respecto del Estado, respecto de la sociedad política estatal, respecto del Estado moderno. Este proyecto no es otro que la transformación por olización. Remito a los vídeos anteriores donde defino el término olización, que está en Gustavo Bueno en esta obra del mito de la izquierda, que no sería otra cosa que la transformación revolucionaria de la monarquía absoluta francesa, del antiguo régimen absolutista francés, que separaba la sociedad anatómicamente en estamentos, nobleza, clero y tercer estado, por un único cuerpo indiferenciado, por lo menos a nivel jurídico, en el cual esos tres estados se unifican en un único cuerpo nuevo, la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Insisto, el punto de partida de esta izquierda políticamente definida es la Revolución Francesa, que se inicia en 1789. Y a esta izquierda jacobina se la denomina izquierda por una cuestión meramente topográfica, porque en la Asamblea Francesa de 1789, por la cual Luis XVI convoca a los tres estados, son los partidarios de dar más voto y presencia al tercer estado, y por tanto los que luego construirían la nación política francesa, los que están situados a la izquierda del monarca, mientras que los partidarios de la defensa de la situación anterior, la defensa de la unión del trono y el altar y de los privilegios de nobleza y alto clero, se sitúan a la derecha del monarca, de Luis XVI. El racio-universalismo de la izquierda jacobina no solo se plasmó porque partía de la filosofía ilustrada, previamente desarrollada en los siglos XVII y sobre todo XVIII en Francia, a través de los enciclopedistas como Diderot y D'Alembert, Voltaire, o la idea del contrato social del filósofo suizo Juan Jacobo Rousseau, sino que además, como dije en el primer vídeo, en esta izquierda jacobina se encontraban un montón de científicos, particularmente químicos, como Condorcet, Lavoisier, Laplace, etc. En 1792 estos científicos quieren establecer urbi et orbe un sistema universal de pesos y medidas que consiguen prácticamente establecer a través del sistema métrico decimal. Procedo a leer al propio Gustavo Bueno en este libro, El mito de la izquierda, para ejemplificar cómo las partes anatómicas se realiza una olización revolucionaria en unas partes atómicas, cómo los tres estados son convertidos en una única nación política. Cito a continuación a Bueno. Las partes anatómicas del reino de Francia, nobleza, clero, estado llano o tercer estado, desaparecieron como tales, resolviéndose en sus elementos, los ciudadanos. Un proceso que tuvo dos momentos críticos. El primero, el 17 de junio de 1789, cuando el tercer estado, considerando que representaba al 96% de la nación, se declaró constituido como representante de la nación francesa y tomó el nombre de Asamblea Nacional. El segundo, días después, el 27 de junio, cuando el rey ordenó que la minoría del clero y la mayoría de la nobleza, que se mantenían separados, se reunieran en la asamblea. El senador Bailly, al recibir a los diputados del clero y de la nobleza, dijo: «La familia está completa». Era el mismo Bailly, presidente del tercer estado, que cuando, una vez constituida la Asamblea Nacional el 17 de junio, esta recibió el 23 de junio una orden de disolución del rey, respondió al mensajero: «Yo no puedo disolver la asamblea sin que ella haya deliberado». Y dirigiéndose a los diputados les dijo: «Me parece que la nación reunida en asamblea
no puede recibir órdenes. Sin embargo, no todos los partidarios o representantes del tercer estado tenían entre sus planes y programas políticos el proyecto de construir una nación política en la que la igualdad jurídica de los súbditos transformados en ciudadanos fuera tremendamente radical. Por una parte estaban los jacobinos, pero por otra parte estaban los girondinos, dirigidos por Brissot. Los girondinos, a diferencia de los jacobinos, querían mantener las unidades departamentales, es decir, no querían atomizar a los tres estados en un único cuerpo nacional. De hecho, los girondinos defendían un modelo mucho más descentralizado de estado, de tipo federal, que los jacobinos. Los jacobinos defendían un modelo más unitario, más centralista, primero como monarquía constitucional, después a partir de 1793 y con la ejecución de Luis XVI como república. Los girondinos de hecho no colaboraron en la insurrección de 1792, insurrección que entre otras cosas puso fin a la monarquía constitucional francesa, sino que ni siquiera apoyaron a la convención que era representante de la nación política francesa ya ejerciéndose. De hecho, la ruina de los girondinos se produce un año después, en 1793, cuando impulsan a los sansculottes, partidarios radicales de la revolución, que se llamaban así porque no llevaban culotte, no llevaban calzón por encima del pantalón, sino que se lo habían quitado. Fracasó estrepitosamente y por ese motivo la convención sobrevivió a ese intento de golpe de estado de los girondinos. La mayoría de girondinos más importantes fueron ejecutados, guillotinados por los jacobinos, mientras que los que consiguieron huir, líderes de menor rango, siguieron defendiendo un modelo federal francés opuesto al centralista de los jacobinos, es decir, opuesto a la nación política republicana única e indivisible que defendía la izquierda radical o jacobina. De nuevo cito a Gustavo Bueno. La izquierda radical revolucionaria vendrá pues definida, y esto es lo que nos interesa principalmente subrayar, como tal izquierda a través precisamente del Estado, de un Estado organizado según el antiguo régimen que trata de transformarse en un Estado nacional nuevo. Las sociedades populares, inspiradas por los jacobinos, llegaron a tener 48 secciones en París y 2000 en el Reino, y se mantuvieron muy disciplinadas. Se ha dicho que constituían un Estado organizado dentro del Estado francés, más bien desorganizado en el periodo de la Constituyente. Pero la nueva nación republicana, una e indivisible, cuyos límites venían dados por herencia histórica de la monarquía absoluta, las izquierdas políticamente definidas no parten de la nada, parten de realidades políticas previamente existentes a las cuales transforman, eso sí, manteniendo su unidad, y esto lo trataremos también cuando hablemos de las izquierdas derivadas del marxismo, socialdemócrata, comunista y asiática, aparece necesariamente envuelta por otras sociedades políticas, y en ellas, dada la irregular estructura de cada uno de sus recintos internos, los individuos, aun cuando había que superponerles nacidos libres e iguales, eran los derechos del hombre, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eran una declaración que se centraba en el ciudadano francés, pero que era extensiva al resto de los hombres del planeta, se mantenían en situación de desigualdad o de servidumbre, lo que daba lugar a turbulencias tan intensas y presiones tan fuertes sobre la nación política emergente que amenazaban su misma existencia. Y todo esto significa que la situación histórica del recinto del reino en el que está ensayándose la racionalización revolucionaria requiere también la ampliación de esa racionalización a las sociedades políticas envolventes o amenazantes. De ahí que dicha racionalización requiriera primero la racionalización del recinto interior donde se había dado la revolución. Ese recinto interior era el Estado francés, a través de diversas constituciones políticas, pero también a través de la racionalización del exterior del Estado francés, de la nación política francesa, en varios episodios. Un ejemplo que pone Bueno en el libro es la batalla de Valmy, a través de la cual el ejército francés que derrota a las tropas prusianas y austríacas, en vez de gritar el tradicional «Viva el rey» tras ganar la batalla, gritó «Viva la nación». El filósofo prusiano Goethe fue testigo de este momento y afirmó por escrito que este era uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Y efectivamente así era, porque la nación política de facto había vencido un primer intento de destrucción de la misma por parte de fuerzas reaccionarias exteriores a Francia. Sin embargo, para Gustavo Bueno, y esto es un aspecto polémico, Napoleón Bonaparte, el emperador Napoleón Bonaparte, no era sino continuador de esa revolución y de la expansión externa de esa revolución a través del imperialismo, a golpe de bayoneta, como el propio Marx exclama en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. ¿Cómo se consolida a través del bonapartismo el proyecto universalista, racio-universalista de la izquierda jacobina? El propio Bueno lo explica así. El imperio de Napoleón, no por efímero, fue menos influyente en Europa y en la América hispana. Puede decirse que contribuyó a las metamorfosis del antiguo régimen vigente en tantas sociedades en un régimen más racional, lo que no sería concebible si estas sociedades no hubieran alcanzado ya un grado de desarrollo social, económico y filosófico tal que las hiciera capaces de encontrar su catalizador en los principios revolucionarios, aplicándolos según sus peculiares necesidades y posibilidades. Por ejemplo, ya en la época del Directorio, en 1798,
los 9 cantones suizos adictos a la Constitución unitaria, Zúrich, Berna, Lucerna, Lehmann, etc., recibieron una profunda influencia de la Revolución ante las presiones de las bayonetas francesas, aunque los cantones de las altas montañas, como Uri o Unterwalden, se indignaron ante aquellos advenedizos que pretendían darles lecciones de libertad y de igualdad. En Baviera, Maximiliano José, a través de su ministro Mont-Gelas, recibió una gran influencia de los principios revolucionarios y calcó la Constitución de Westfalia, que a su vez estaba moldeada en la Constitución imperial. En Baden, Frankfurt, Varsovia, reinaba el código francés, como en Holanda o en Portugal, o en la España de José I, también en Italia o en Bélgica. El Congreso Nacional de Bruselas de 1831 aprobó una constitución basada en los principios de la Revolución Francesa. En su cabecera figuraban las libertades de prensa, cultos, enseñanza y asociación. El final del Imperio Napoleónico en 1815, después de la batalla de Waterloo, y el exilio cárcel que sufrió Napoleón en la isla de Santa Elena, que pertenecía al Imperio Británico, pone fin al primer ciclo de la izquierda jacobina. Sin embargo, esto provocaría nuevas derivaciones de esta izquierda, pero al mismo tiempo el surgimiento poco a poco y progresivo en el siglo XIX y después en el XX de nuevas generaciones de izquierdas políticamente definidas. Sobre la segunda generación trataremos en el siguiente vídeo, es decir, la izquierda liberal que surge en España. Pero de momento vamos a tratar qué derivaciones tuvo la izquierda radical, incluso en el propio suelo francés. Hay que tener en cuenta que la izquierda radical o jacobina es la izquierda prístina, es decir, una izquierda políticamente definida que surge en un momento determinado de la historia, finales del siglo XVIII y XIX, que actúa, se desarrolla y que en un momento dado como tal desaparece, hasta el punto de que hoy día no existe como tal, en sus parámetros definidos concretos en los que surgió. Sin embargo, de esa izquierda jacobina surgirían dos líneas, la línea bonapartista, imperial, militar. Un ejemplo de esto sería Napoleón III, al cual Marx dedicó aquel libro, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que seguiría esa línea bonapartista que fue totalmente cortada después de la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana de 1871. La otra vertiente radical, que efectivamente se desarrollaría no en una línea bonapartista militarista, sino en una línea más cívica, civil y revolucionaria o incluso electoral, sería la que tendría muchísima presencia en las revoluciones europeas de 1830 y 1848. La izquierda radical o jacobina además sería la primera en introducir el sufragio universal, en principio masculino, más allá del mero sufragio censitario en la historia. Sin embargo, esta izquierda jacobina tuvo su influencia fuera de Francia y no solo en el contexto histórico en que surgió, sino más allá. Por ejemplo, en Italia, en lo que supuso la unificación italiana, frente a Camilo Benso, conde de Cavour, que fue, digamos, el director de la unificación de Italia desde el reino de Cerdeña y Piamonte, Giolitti representaría a esa izquierda jacobina italiana. Izquierda jacobina que, entre otras cosas, influyó muchísimo en los camisas rojas de Giuseppe Garibaldi. Como dato curioso, que se tratará en otro vídeo, Renzo Di Felice reconoce la influencia de los jacobinos en el fascismo italiano. En España, un representante tardío de esta izquierda radical o jacobina fue Alejandro Lerroux. Otro representante, aunque podría ser esto más discutible, fue el presidente de la Segunda República, don Manuel Azaña. Por tanto, lo que se puede decir y lo que tiene que quedar meridianamente claro es que la izquierda radical o jacobina, que fue el género generador, la primera izquierda políticamente definida que surgió en la historia, se posicionó a favor del tercer estado como olizador del resto de cuerpos de la sociedad política francesa, sustituyendo esos tres estados por un único cuerpo jurídico, la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Fue la que impulsó el sufragio universal masculino, fue la que impulsó la transformación de un sistema monárquico absolutista en uno monárquico constitucional primero y después en uno republicano centralista después, y al mismo tiempo impulsó manu militari, a golpe de bayoneta, los logros revolucionarios a través de la imposición del Código Civil y la copia en otros estados europeos del modelo constitucional francés mediante las invasiones que las tropas de Napoleón Bonaparte realizaron por todo el continente europeo. Invasiones que influyeron, entre otras cosas, en las independencias americanas, tanto la de Haití como las posteriores hispanoamericanas o brasileñas. De aquella izquierda prístina, jacobina, no queda prácticamente nada. Su proyecto político, incluso hoy día, es cuestionado desde los restos de otras izquierdas políticamente definidas, entre otras las liberales, que afirman que la Revolución Francesa fue el comienzo del totalitarismo y del socialismo, algo que es tremendamente discutible por anacrónico, pero tiene sentido en tanto que los liberales, como proyecto político definido, se oponen a los jacobinos. En el próximo vídeo, que trataremos el liberalismo como segunda generación de izquierdas políticamente definidas que surge en España, veremos cómo jacobinos y liberales tienen proyectos políticos totalmente diferentes, aunque tengan puntos de conexión, evidentemente. Lo que ha de quedar claro es que proyectos como el jacobino, que impulsan Guillermo del Valle, entre otros, que tratan de recuperar esa izquierda jacobina que surgió con la Revolución Francesa, es posible que acierten a la hora de defender
un modelo centralista de Estado en España, pero, sin embargo, no tienen en cuenta que esa izquierda jacobina surgió en un contexto histórico muy determinado, es decir, en la crisis política, económica y social de la monarquía absoluta francesa a finales del siglo XVIII, y en una serie de personalidades que, influidos entre otras cosas por la Ilustración y también, por qué no decirlo, por el resultado de la guerra de independencia de las 13 colonias norteamericanas que dieron luego lugar contra el Imperio Británico a los Estados Unidos de América, independencia que entre otras cosas fue apoyada tanto por el Imperio Español como por la monarquía absoluta francesa, permitieron avanzar a estas personalidades en la dirección revolucionaria de un proceso político tremendamente complejo, efectivamente violento, que dio lugar a un nuevo tipo de sociedad, a un nuevo modelo de Estado, el Estado-nación, la nación política. Por tanto, no solo la izquierda jacobina se define respecto del Estado, influyendo a todas las demás, sino que es el Estado-nación, es la nación política, el proyecto originario de cualquier forma de izquierda políticamente definida, quitando, en todo caso, a la izquierda anarquista, que se define como de estructura de todo tipo de Estado, incluido del Estado-nación. Y en todo caso hay que recordar que el ejercicio violento de la imposición de la nación política como proyecto definido de Estado conllevó el uso de la guillotina, el uso de la guerra y el uso del imperialismo, algo que, a mi juicio, no creo que defienda hoy día un proyecto como el jacobino de Guillermo del Valle. Es decir, y dicho con toda la simpatía hacia Guillermo y el resto de compañeros de Jacobino, si no vas a cortar cabezas, llamarte jacobino es un poco peleagudo. Sin embargo, el Club El Jacobino acierta a la hora de defender un modelo centralista de Estado que está más cerca de los orígenes de las izquierdas políticamente definidas que un modelo federal que estaría más cerca, en todo caso, de los girondinos. Bien, este ha sido el vídeo dedicado a la izquierda de primera generación, la jacobina, que es la primera que contabiliza Gustavo Bueno en el mito de la izquierda. En el siguiente vídeo seguiremos con la izquierda liberal. Quiero agradecer de nuevo a todos los seguidores que estoy teniendo en el canal, que están impulsando este proyecto de una manera bastante positiva. Muchísimas gracias a todos. Y por supuesto a los patrocinadores, tanto griegos como romanos como hispanos, que están ayudando a que este proyecto audiovisual siga creciendo y siga intentando hacer contenido de calidad, didáctico y educativo, y por qué no decirlo político, para todo el mundo de habla hispana. Sin más sobre este particular, y esperando los comentarios que se dejen abajo en el vídeo, les doy muchas gracias a todos y hasta la próxima.